Bueno, hermanos, Dios les bendiga a los que están aquí y los que están ahí en línea con nosotros. Estamos viendo de la adoración, y vuelvo a decir, es la adoración. Y también ahorita estamos en el asunto del arrepentimiento. Ya tenemos desde mucho aquí con esta porción de lo que es de la adoración, y empezamos a ver las dos partes, o el objeto y el sujeto del arrepentimiento. El objeto es el pecado, el sujeto es lo que vamos a empezar a ver ahora en esta noche, que son los pecadores. Qué milagro, ¿verdad? Difícil, a veces tan obvio son las cosas, ¿verdad? Qué difícil es que los que tienen que arrepentirse son los pecadores. ¿Qué tal? Pero vamos a empezar así porque podemos ver, cosas bastante importantes. Pero antes vamos a orar y después vamos a ver esos detalles. Dios bendice, por favor, otra vez. Oramos y pedimos que nos da dirección, que me ayude con el español, que bendice cada uno que está aquí, cada uno que está viendo en línea. Protege, bendice y usa a nosotros en este mundo tuyo. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Adán, en su estado original, sin pecado, no tenía la necesidad de arrepentirse. Adán y Eva fueron los únicos dos en toda la creación que no tenía por qué arrepentirse en la condición en que fueron hechos. Pero no duraron ahí. Y por lo tanto, ahí vamos con el asunto del arrepentimiento. Pero hay otros que no tienen que arrepentirse. ¿Qué tal? Esos son los que se consideran justos en su propia opinión. Tampoco tienen la necesidad de arrepentirse. Es lo que dice Mateo 9:13. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 15:7 también dice, hermanos, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los que son justos no tienen que arrepentirse. Los que se creen buenos no tienen que arrepentirse. Entonces son dos tipos, Adán y Eva, en su condición original, ya después sí, y los que se consideran justos tampoco tienen que arrepentirse. Y hay mucha de esta gente en el mundo y muchos en la iglesia. Ahí andan, no tienen que arrepentirse. Yo estoy aquí, yo soy cristiano desde que nací, yo hago errorcitos, pero no tengo pecados como aquel y aquella y estos. ¿Verdad? No hay ninguno de esos aquí, ¿verdad? Todos los hombres que descienden de Adán son pecadores. Pecaron en Adán cuando pecó Adán y tienen la naturaleza corrompida y imputado a ellos por la descendencia, por ser descendencia de Adán. Eres pecador porque Adán era pecador. Tú tienes esa idea carnal y pecadora por Adán. Por eso así andamos, hermanos. Entonces, realmente todos tienen la necesidad de arrepentimiento, aunque en su propia opinión no. Pero todos tienen la necesidad. Pero ahí le va.
cristiano, aun los que están en el camino de la justicia, en el sentido correcto y bíblico, que han sido justificados por Cristo, tienen la necesidad de arrepentimiento diario, porque en todo pecamos. Nos creemos la gran cosa. No sé si me entendieron. Nos creemos la gran cosa, ¿verdad? Hasta en eso pecamos. Hablamos de nuestro corazón duro, nuestras ideas tontas y necias, y decimos así como que pues sí, yo hice eso y aquello, y dije yo a aquellos que, y nos sentimos muy sabios, ¿verdad? Pero yo mismo estoy diciendo que soy necio y tonto y soberbio y aferrado en mis ideas y no me importan los demás, ¿verdad? Lo hago en una forma bromeando, lo hago en una forma como mis compañeros lo hacen. Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad? Por eso nosotros, en nuestra forma de expresarnos a veces, está así, está sangrando soberbia, está, pero nomás en mi forma de hablar estoy humillando al resto del mundo y yo me estoy quedando encima de todos. Porque les traté así, les dije en esa forma y no me importa lo que piensan y cómo reaccionan y hasta no me importa el castigo que me den. ¿Verdad? Pero todo eso es mi soberbia, todo eso soy yo. Pecamos en maneras y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo muchas veces. Entonces, aún el cristiano, el que anda en camino de justicia, vamos a decir así, porque es correcto hablar así, el que el cristiano anda en pasos de justicia, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros cada día arrepentirnos. Hermanos, es por eso que nos humillamos. Hermano, gracias, muchas gracias. Nomás tengo algo de flemas ahorita, no piense por eso voy al médico. Son otras cosas. Que sean peores, pues a lo mejor sí, pero gracias por el agua, muchas gracias. Hermanos, es tan importante que nos humillamos nosotros. No es que él tiene que entender una cosa, hermanos, y por eso lo he dicho hablando del arrepentimiento mucho, porque siempre como hablamos de arrepentimiento como si fuera cosa dura, que como cosa que resisto a hacer, como que no quiero reconocer mi error y que no quiero admitir que ando en pasos no tan buenos y por eso resisto y me hago duro Pero toma en cuenta que estamos hablando del arrepentimiento como adoración. Sí, el arrepentimiento, pues sí, yo hice mal, me arrepiento de lo bueno que hice, no, me arrepiento de lo malo que hice, sí es cierto. Reconozco quién soy, pero reconozco quién me ha redimido, reconozco el amor de Dios, reconozco la paciencia de Dios, reconozco la benignidad de Dios, que me guía al arrepentimiento. ¿Verdad? Romanos 2. Entonces, no es cosa mala. Hay el arrepentimiento y la reconciliación que viene reconociendo que estoy mal. Vamos a voltear la moneda. Que alguien llegue con usted y se arrepienta porque te ofendió en alguna cosa.
¿Ok? Vamos a voltear la cosa. Que te ofendieron a ti. Y una persona viene a ti y te pide perdón porque te ofendió. Tú no estás pidiendo nada, tú no dijiste, no. Pero qué gusto, no porque le humillé, me está arrepentido y debe de arrepentirse. No es eso. Tomamos las cosas siempre por el lado muy equivocado. Pero si alguien viene y pide perdón a usted porque te ofendió, reconoció, pues que te ofendió. Recuperaste un hermano, recuperaste una amistad, recuperaste una relación con esa persona. Y de allá para acá viene, de esa persona viene a mí o a ti. Y ahora bien sabes que tienes un amigo, un cristiano, un hermano en Cristo que en verdad es humilde, no es duro de corazón, no guarda su postura, porque así soy yo. Pero se humilló. Y ahora hay trato con esa persona. De otra forma, mantiene su corazón duro contra ti, pues ya me mantengo así, ya pone que contra mí, entonces yo sé dónde estoy, ¿verdad? No puedo tratar mucho con ese hermano porque pues ya mantiene su postura, ¿verdad? Medio grosero, medio ofensivo, medio quién sabe cómo, porque lo mantiene. Ah, bueno, ahí está. Pero sé que no hay mucha relación. Sé que le voy a tratar con pinzas, le voy a tratar solamente con ciertas cosas. No puedo confiar, no puedo tener una plática íntima con esa persona. No. Pero si se arrepienta, reconoció su mal, entiende lo que está haciendo, está porque le importa, como ya hemos visto, le importa su relación con Dios, está confesando su pecado contra ti, porque tal como aprecia la relación con Dios, que está estorbado por el trato conmigo, ahora se arrepiente, ahora el trato aquí está bien y allá está bien, y me descubre su corazón. Y ahora hay posibilidad de algo aquí mucho más íntimo, con mucho más confianza, con mucho más ganas. Entonces, aún el cristiano tiene que. No es que me arrepentí, ya soy cristiano. Bueno, parece muy bien, pero ahí está. Me dijo. Pero seguimos. Y aclarando algo por cómo la Biblia habla. Y a veces es importante entender lo que la Biblia dice porque ahí andamos usando y mirando la Biblia, que cuando habla de arrepentimiento incluye a los judíos tal como los gentiles. Parece como una idea un detalle en la Biblia nada más. Pero es por el lenguaje mismo de la Biblia y tenemos que entender cómo habla. En Mateo 5, y ese es el detalle. En Mateo 5, capítulo 10, versos 5 y 6. Los discípulos al principio del ministerio de Cristo fueron enviados a la casa de Israel, nada más, hasta, dice así, a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, no piense que Dios cambió su parecer y después cambió el plan y ahora va a todo el mundo. No, pero ahí empezó con la casa perdida de Israel, porque Cristo vino a los suyos y por
que en ese sentido los suyos son los judíos, la raza en que fue nacido, porque eso Cristo dice, la salvación viene de los judíos, porque Él es un judío. Pero tenemos que entenderlo como habla la Biblia para no confundirnos y mal usar la misma Biblia. Porque después Cristo mismo les envía a los gentiles. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, no solo judíos, sino gentiles o el resto del mundo. En ese sentido, el judío es judío o gentil, judío o los demás. Así es la expresión. En Lucas 24:47, la gran comisión, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien, que comenzó con los judíos, pero ahora a todos. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si brincamos, y a lo mejor estoy yendo un poco rápido, porque empezamos un poco tarde y no quiero pasar mucho el tiempo, pero en 2 de Pedro 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ahora, hay que ver lo que la Biblia dice bien. Y podemos decir, en ya como la mitad de este verso, dice, sino que es paciente para con nosotros. Y a veces, hermanos, cuando hablamos de nosotros o todos, así, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el contexto? ¿Quiénes son todos? ¿Qué es el contexto? ¿Verdad? Si ahorita dentro de lo que hay digo todos, y estoy hablando de todos nosotros aquí dentro de ese edificio, bajo ese techo, todos, si hablamos de todos, a lo mejor somos unos 20 aquí ahorita, 25 cuando mucho. Y todos, pues entonces, todos no son todos, son, realmente hablando del mundo, somos poquitos. Nosotros, si decimos nosotros, estoy hablando de nosotros como mexicanos, como colimenses, como cristianos, como seres humanos. ¿Cuál es nosotros? ¿Qué es el contexto? Y cuenta mucho en lo que vemos en la Biblia. Porque tiene que entender, hermanos, y cuando en la Biblia vemos algo, y ahora sí entramos en mucho pleito, aún en el mundo cristiano, hasta la fecha. Porque aquí diciendo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. A veces digo, lo que Dios quiere hacer es lo que hace, nadie detiene su mano. Okay. A veces la Biblia dice que Dios quiere algo que realmente no quiere. Pues pudo ser que podemos encontrar lugares así. Pero aquí son dos cosas que debemos ver. Porque sino que es paciente para con nosotros. Nosotros es la raza humana. ¿Quiénes somos los nosotros? Porque hay un contexto aquí, ¿verdad? Y es importante entender en 2 Timoteo
2:10 dice, por tanto, eso no va a aparecer ahí, es algo que agrego. Segunda Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pues Pablo está hablando de los que, pues, los escogidos, los cristianos, los que van a creer y todo eso, ¿no? Pues a ustedes está diciendo, pues todo lo soporto por amor de los escogidos, como está hablando a los que están predicando, los que están en la iglesia, el grupo adelante con quien está predicando. Pero mire lo que dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Está diciendo aquí que todo soporta por amor de los escogidos, pero esos escogidos no son salvos todavía, según lo que dice aquí, para que ellos también obtengan la salvación. Los escogidos que no tienen todavía, pero van a tener, para que obtengan. ¿Me entienden? La gramática es que está pidiendo y diciendo que aguanto todo, la tontería de la gente, porque algunos me tratan muy mal y me han tratado muy mal. Pero soporta todas esas cosas que me hacen, porque dentro de esa gente incrédula, mala, que me maldicen, hay unos escogidos de Dios. Y Pablo bien sabe de eso porque él fue uno, ¿verdad? Él fue un escogido, pero mataba a cristianos, ¿verdad? Acuérdense cuando Pablo quiso acercarse a la iglesia en Jerusalén, hasta que Bernabé lo encontró y lo trajo adentro, nadie quiso, nadie le creía. No, ese no. Es el que, él es espía, él está engañando, nos va a llevar todos al bote y nos va a dar su bote que nos condena a la muerte. No, Pablo no, ese Saulo no. ¿Se acuerdan? Porque Pablo era uno de esos escogidos. Lo testifica, sí, después de ser redimido. Ya reconoció, ya entendió, ya comprendió lo que Dios estaba haciendo. Entonces, él es uno de aquellos. Entonces aquí, aclarando algo de lo que dice aquí, para ayudarles con 2 de Pedro 3:9. Dios tiene mucha paciencia para con nosotros, ¿ok? Porque pues el contexto de nosotros ahorita somos nosotros. Estoy leyendo, Pedro, está diciendo lo mismo escribiendo la carta a los cristianos, a los creyentes, ¿verdad? Es 2 de Pedro, ¿verdad? Déjeme regresar aquí. Sí, verso 1 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nos está diciendo a quién está escribiendo la carta. Entonces ya ahora en capítulo 3 está diciendo otra vez que Dios no tarda, no es tardanza como nosotros decimos. Porque nosotros, y el clamor de la iglesia desde siempre es que venga Cristo. Y no viene. ¿Verdad? Para nosotros el grito nuestro es que venga Cristo, porque si este mundo se pone más peor, como prediqué en domingo, nos va a costar algo. Y a ver qué nos cuesta. ¿Verdad? Y decimos, ay, que venga Cristo, ¿por qué tarda? A ver, bueno, porque he visto varios médicos que nunca he visto en mi vida en esta semana. Les digo, pues tengo 65 años y pues la fecha de su nacimiento. Sí, bueno, el año y quiero tartamudar para no decir, pero
1900, y cuando digo 1900 dicen, uff, ¿verdad? Y luego cuando digo 65 dicen, todavía respire solo. Entonces, vamos a poner una fecha y vamos a suponer que estamos en una iglesia en alguna parte. Algún pastor, porque seguramente en el año 1950 un pastor leyó Segunda de Pedro 3:9. Y seguramente en el año 50 del siglo pasado estaba diciendo la iglesia también que venga Cristo. Que venga Cristo. Que venga Cristo. Y en algunas partes del mundo en el año 50 estaban clamando. Y por los hermanos que viven en Corea, en estas fechas empezó la guerra en Corea y se dividió Corea. Y había cristianos en el norte tal como en el sur y seguramente estaban diciendo que venga Cristo. Pero no vino Cristo. ¿Sabe por qué no vino Cristo? Por ti. Porque en el año 50 ninguno de nosotros ni fuimos pensamientos en las cabezas de nuestros padres, ¿verdad? Y no vino Cristo. ¿Por qué no vino? Porque no estabas tú todavía. Y si vamos a la lista que no podemos ver, nomás Dios dice que está, ¿verdad? Dios es el que nos informa. Nadie ha visto la lista de los redimidos que fue escrito desde antes de qué? Desde antes que Dios hizo el mundo. Y esa lista tiene gente hasta el año 2021 nada más. Bueno, sabemos que, déjeme sacar la cuenta. Bueno, no voy a sacar la cuenta. ¿Para qué? Pero tardó su venida para que naciera usted, que crezca usted, que se meta en el pecado, que alguien llegó con el mensaje de Cristo y alcanzó el corazón duro y necio tuyo y te arrepentiste de aquello y creíste en Cristo y por eso no vino. Y porque todavía hay gente en este mundo elegidos por Dios que no han sido redimidos, por eso no ha venido. Porque no quiere que ninguno parezca. Ninguno de quienes nosotros, los elegidos. ¿Será? Sí, así será. Por eso está tardando todavía. Por eso no entiendo por qué Dios, porque hay algunos que todavía no están y van a llegar. Nosotros no tenemos esa lista. Solo puedo decir que Dios no ha venido para que ninguno parezca. Porque no quiere que ninguno de nosotros, aquellos, sino que proceden al arrepentimiento. ¿Verdad? Por eso el arrepentimiento es algo tan bueno. Algo que Dios da. Yo no voy a tomar más tiempo en esta noche.
Pero Dios en verdad ha hecho algo bastante hermoso en nosotros. Vamos a ver unas cosas más de eso, todavía. Esperaba terminar, ya son como 2 semanas, ¿verdad? Porque tuvimos la reunión con la hermana Clementina y después la semana pasada el hermano Félix predicó, no estuve yo, y ahora apenas vamos volviendo a eso. Qué bueno que tenía el descanso, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Dios, gracias por el arrepentimiento que nos concede, porque tienes misericordia de nosotros y alcanza a quebrantar ese corazón tan duro. Dios, ayúdanos, aún como hijos tuyos, porque hay veces que nuestro corazón se endurece en este mundo y olvidamos de la misericordia y la benignidad tuya y lo que has hecho en nuestro corazón. Dios, ayúdanos no a alegar por nosotros mismos, sino recordar de ti. En tu nombre, Señor, pedimos estas cosas. Amén.